¿Qué tal? Damos la bienvenida a su iglesia cristiana carismática cuadrangular en Los Arrayanes, en la ciudad de Ibagué, siguiendo a Jesús. Indudablemente, las naciones tienen sus propias culturas, inclusive cada nación, pues, en sus regiones, en sus departamentos, provincias, estados, pues tienen culturas y la gente vive de acuerdo a esa cultura, pues la mayoría. Por otra parte, pues también están las influencias de la moda, de los eh, artistas, de los deportistas, son muchas cosas las que influyen en las personas para llevar una manera, una forma de vida, un estilo de vida. Bueno, pues cuando Jesús vino a este mundo, cumpliendo la promesa del Padre de un Mesías, pues no nos impuso, no trajo una nueva cultura, sin embargo sí nos llamó a vivir lo que creíamos, es decir, que se notara en lo que creíamos. Y a la hora de la verdad, pues todas las doctrinas, pensamientos, filosofías, pues guían a las personas a vivir de acuerdo a lo que creen. Por esta razón, el mensaje de hoy tiene por título Vivimos lo que creemos. Y este título podría también cambiarse de una manera más objetiva, llamarse Una planta produce de acuerdo con su semilla. Parece una afirmación lógica, ¿cierto? Tonta. Pero es que es eso. Un naranjo, pues produce naranjas porque esa es su razón de existir. Una planta produce de acuerdo con su semilla. ¿Por qué? Porque el fruto es el resultado. El producto es el resultado, es el fruto. El fruto, en la palabra de Dios, se usa a menudo para describir los resultados de una persona que entregó su vida a Cristo. Si no producimos fruto, esto demostraría que creemos en Jesús como Salvador, tal vez, pero no lo hemos aceptado realmente como Señor, como amo, como Rey de nuestras vidas, que debe reflejarse en esa manera de vivir. Y si decimos que nuestra vida le pertenece a Jesús, no es coherente la falta del fruto en nosotros. Dicho de otra manera, yo digo ser cristiano porque sigo a Jesús, pero mi manera de vivir, mi vida no refleja eso. Y el Señor Jesús es muy claro en sus enseñanzas. Es más, producir fruto no es una opción. Las obras tienen que ver con mi aporte al bienestar integral de los que me rodean, de los demás. El fruto tiene que ver con mi carácter, es decir, que mi vida cada día refleje más el carácter de Cristo en mí. Para comprender mejor lo que acabo de afirmar, vamos a ver 4 puntos que nos van a ayudar mucho a analizar nuestra vida, sobre todo nuestra vida respecto a si estamos viviendo lo que creemos o lo que decimos creer. El primer punto es un corazón transformado por Dios. La palabra del Señor dice que lo que hay en el corazón habla la boca. La palabra de Dios dice que el Señor quiere corazones arrepentidos. La palabra de Dios habla de corazones de piedra transformados en corazones de carne. Dios espera que se nos note el crecimiento espiritual. Es decir, que nuestras acciones reflejen la obra de Dios en nosotros. Miremos la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Dice la palabra del Señor: Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente.
Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. En nosotros hay una naturaleza pecaminosa, producto del pecado original, y estábamos muertos espiritualmente a causa de que vivíamos bajo la ley del pecado y bajo la ley que Moisés recibió de parte de Dios para mostrarnos nuestro estado. Pues bien, dice aquí el apóstol Pablo que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él cuando fue levantado de los muertos y somos nuevas criaturas. Por eso dice ahí en Romanos 7:4, como resultado, tiene que haber un resultado. Hace un momento decíamos que el fruto es el resultado. Bueno, como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Para lograr vencer nuestra naturaleza pecaminosa, debemos reconocer su presencia en nuestro ser. Para quienes en algún momento de nuestra vida luchamos contra el alcoholismo, pues nuestra primera reacción era negar que teníamos el problema y entonces visitamos una organización llamada Alcohólicos Anónimos, cuyo primer paso es aceptar que se tiene un problema con el alcohol. No vamos a poder solucionar un problema si no aceptamos que lo hay. No vamos a poder luchar contra una enfermedad si no vamos al médico, nos lo diagnostican, nos dan un procedimiento y entonces recurrimos a la oración o a los medicamentos y oramos a Dios, pero hemos tenido que aceptar que hay un problema en nuestra vida. Igual sucede con la naturaleza pecaminosa. Y esto es importante porque a veces vemos que personas caen en pecado a nuestro alrededor, personas creyentes, y entonces pensamos que son débiles en la fe. Pero el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, 1 Corintios 10, 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Es interesante reconocer, o es importante reconocer, que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, que nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, pero esa naturaleza que en algunas partes de la palabra de Dios se identifica como la carne, como un enemigo nuestro, el mundo, Satanás y la carne, pues es esa naturaleza en nosotros. No podremos contener el mal que hay en nosotros simplemente por determinación, por fuerza de voluntad, porque van a llegar momentos difíciles de manejar. Y cuando lleguemos a ese momento de casi darnos por vencido, pues pidámosle ayuda a Dios en nuestras luchas y te aseguro que Él nos guiará a la victoria. El apóstol Pablo, llamado a los gentiles, a llevar el evangelio a los gentiles, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro personal con el Señor y en fin, él tuvo una transformación. La gente no lo aceptaba al comienzo porque conocían su pasado, pero vieron en él una nueva criatura. Sin embargo, el mismo Pablo, en Romanos capítulo 7, dice que el bien que él quiere hacer no lo puede hacer, porque ahí está esa naturaleza. Y en Romanos 7:24 leemos que el apóstol Pablo afirma: soy un pobre desgraciado. Romanos 7:24. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Bueno, un interrogante cuya respuesta está enseguida en Romanos 7:25 y en adelante. El único que nos puede librar, y vino a eso, a cumplir con esa misión de libertarnos del el poder del pecado en nosotros, es el Señor Jesús. Por eso yo tengo que reflejar en mi vida, una vez confieso a Jesús como mi Salvador y mi Señor, que
paso a paso, como dice la palabra, de gloria en gloria, como el amanecer, el sol va subiendo, así mi vida sí tiene que reflejar, o debería reflejar, un corazón transformado por la presencia de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo en mi vida. Iríamos a un segundo punto que tiene que ver más directamente con el título de nuestra enseñanza de hoy. El segundo punto dice que una vida refleja lo que se cree. Una vida refleja lo que en verdad se cree. Yo puedo confesar con mi boca que creo en una doctrina, en un estilo de vida, pero es mi vida, y suena redundante, la que va a reflejar lo que hay en mi fe. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es incompleta. Y aquí no se habla de obras de caridad. Aquí obras significa cómo obro en mi vida. En otra porción del Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Voy a dar unos segundos. Espero que usted tenga su Biblia abierta o su teléfono, computador, no sé, con la palabra de Dios, porque sí es necesario que usted me acompañe en estas lecturas. Santiago 3, 13 al 18 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Podríamos dedicar el resto del tiempo de esta enseñanza solo con esta cita de Santiago 3, 13 al 18. Palabras para resaltar aquí: demuéstrenlo. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Y luego viene una lista negativa que no puede hacer parte de una persona que dice seguir a Cristo, que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Por supuesto, habremos cometido pecado en algunas de estas palabras que vamos a leer a continuación, pero no debemos permanecer ahí. Tenemos que cambiar. Por eso dice atrás, demuéstrenlo. Y la lista comienza con la envidia y el egoísmo. Que Dios nos ayude a revisar nuestro corazón. Siempre insistimos que estas prédicas o estas enseñanzas, reflexiones, como las quiera llamar, no es para que empecemos a rotular a la gente y a clasificar qué tan buenos cristianos son o no. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Y revisar. La envidia y el egoísmo tienen que desaparecer de nuestras vidas. Están ahí como parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice más adelante que esas cosas son terrenales, puramente humanas, ¿se dan cuenta? Y demoníacas. Demoníacas. La envidia y el egoísmo, cuando nos controlan
estamos cediendo ante el príncipe de las tinieblas. Versículo 16 dice que donde hay envidias, donde hay egoísmo, habrá desorden y toda clase de maldad. Y luego casi que hay un paralelo, la descripción que hace aquí Santiago de la sabiduría, con el amor que se describe en 1 Corintios, porque dice, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, ama la paz, es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Una vida refleja lo que se cree. Entonces, si en mi vida hay envidias, celos, egoísmo y toda clase de maldad, no puede ser la vida de un creyente en Cristo. Una vida refleja lo que se cree. Si yo soy envidioso es porque yo creo que merezco más. Luego no estoy en contentamiento con las cosas que el Señor me ha dado. Si tengo envidia es porque en mi corazón hay egoísmo y no quiero las cosas buenas para otros. Y así sucesivamente. No puede mi vida reflejar a un Cristo cuando mi vida tiene maldad, envidia, celos, egoísmo. Si se trata de llevar a otros el mensaje de salvación, pues mira, la gente ve en nosotros, o no, si en verdad tenemos palabras sinceras y un verdadero interés en que conozcan lo que significa seguir a Jesús. Yo no puedo decir que Jesús es amor si mi vida no refleja amor. Definitivamente, la manera en que vivimos refleja lo que creemos. Cuando Juan el Bautista, antes de que apareciera Jesús en su vida pública, estaba predicando por Jerusalén y por todas esas provincias, dijo unas palabras en Lucas capítulo 3, versículo 8. Lucas 3, 8. Demuestren, ¿recuerdan ahorita en Santiago? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Bueno, aquí Juan el Bautista dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Una palabra fuerte de Juan el Bautista a los judíos que escuchaban su mensaje y se escudaban diciendo, nosotros no necesitamos nada porque ya somos salvos al ser descendientes de Abraham. Por ser judíos y saberse el pueblo escogido por Dios, habían malentendido aquello de ser escogidos para creer que ya pasara lo que pasara, se portaran como se portaran, ya tenían asegurada la salvación. Y Juan el Bautista casi que está dando, o no casi, está dando una palabra profética, porque Dios más adelante hizo suyo a los gentiles, hizo parte de su pueblo a los gentiles a través de Jesús. Por eso dice aquí, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido, entendiendo que el arrepentimiento no es una emoción. Eso se llama remordimiento. El verdadero arrepentimiento es como dice aquí, han vuelto a Dios, cambiar el rumbo de nuestra vida. Un tercer punto es que nosotros somos salvos por gracia con un propósito. El Señor nos salvó con un propósito. Cuando Dios nos dio su salvación a través de Cristo, dispuso que esta salvación nos condujera, nos llevara a hacer mejor las cosas, no para ser salvos, ya somos salvos por gracia, sino porque somos salvos, Dios tiene un propósito
a través de tu vida y la mía, porque ya somos salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios 2, versículo 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, nuevas criaturas, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vuelvo a leer, y aquí está, como acostumbramos a hacerlo, en colores diferentes, no para darle un matiz a la ilustración, sino para que entendamos frase por frase. Somos la obra maestra de Dios. El Señor, porque nos ama, nos creó con planes perfectos, la obra maestra de Dios. Y nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A través de Cristo nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron. Victorias o fracasos quedan atrás cuando Jesús llega a nuestra vida. Y luego dice en letras moradas: a fin, con el propósito de que hagamos las cosas buenas que Él preparó. Mire, en la Reina Valera dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice en la Reina Valera, para que anduviésemos en ellas. Este versículo describe parte del propósito que Dios tiene para tu vida, como su hijo o hija, y para mi vida. ¿Cuál? Hacer buenas obras, ayudando a otros, dándole amor a otros, porque eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Y cuando se habla de buenas obras, no se trata solo de la ayuda social, de que le digo, llevar una donación a una fundación, participar en brigadas médico, evangelísticas, pues eso también es claro que sí, buenas obras, pero también se trata de entender que Dios, como dice la Reina Valera, preparó de antemano, o como dice en la Nueva Traducción, preparó para nosotros tiempo atrás, es decir, mucho antes de que existiéramos, trazó planes de bendición integral para otras personas a través de nosotros. Muchas veces nos hemos preguntado: ¿yo por qué le dije eso a esa persona? ¿Cómo fue posible encontrarme yo con esa persona? Bueno, hacíamos parte de un propósito, hacemos parte de un propósito de Dios, de que nosotros seamos instrumento de bendición a otros. Por eso es que el Señor nos concede los dones espirituales. Los dones no son producto de un escalafón, de una estratificación dentro de la iglesia. No, los dones el Señor los dio, dice la palabra, a través del Espíritu Santo, como Él quiere, para que nosotros seamos bendición a otros. Los dones no son para ufanarnos, los dones son para usarlos en bendición a otros, los dones espirituales. Poder orar por los enfermos, poder dar una palabra de ciencia, no es para que me reconozcan y gane aplausos, no, es para bendecir a otros. Pero también, y personalmente considero que es más relevante, nos dio su Espíritu Santo para que, si nosotros se lo permitimos, pueda producir también el fruto del Espíritu, que no es para que nos sintamos mejor, no, es para que nosotros seamos fuente de amor en todos sus matices para los demás. Los dones para bendición de los demás. El fruto del Espíritu para que mi vida sea bendición para los demás. De eso se habla cuando afirmamos que somos salvos con un propósito. Nuestra vida debe ser de bendición para otros. Revisa eso. No para salvación, no para que te admiren o que te quiera la gente, porque muchas veces, como le pasó al mismo Jesús, las personas a las cuales podemos bendecir, pues puede que no ni siquiera nos den las gracias, o lo que es peor, pueda que no solo se queden en ser desagradecidos, sino que muchas veces nos atacan. Entonces tenemos que entender que el propósito de Dios es bendecir a otros y no que nosotros nos hagamos populares.
El cuarto y último punto de estos puntos, de estos razonamientos para entender por qué mi vida tiene que reflejar lo que yo creo, es que definitivamente no solo palabras, no es solo palabras, no es solo decir, bueno, yo soy muy bueno conduciendo automóviles, y resulta que cuando yo estoy en un vehículo, bueno, pues los demás conductores o los peatones o los que van en moto no piensan muy bien de mi manera de conducir. Pues así somos en la vida, ¿no? Muchas veces escuchamos el autoelogio, ¿no? Es que la gente sí sabe que yo amo, es que yo sí hago muy bien las cosas, soy excelente en mi profesión, pero no es como muy acorde con la realidad, no son muy acordes con la realidad estas afirmaciones. Y es que por eso Dios no tiene interés tanto en lo que decimos realmente. Al Señor no lo impresionamos con nuestra manera adornada de oración, que está bien, los que tienen esa inspiración y esa capacidad de orar hermoso, pero al Señor realmente lo que le interesa es cómo vivimos lo que creemos. Repito, yo no quiero restarle importancia a la oración, donde hay esa capacidad por ejemplo, casi que orar salmos, orar la palabra memorizada. No, todo eso está bien, pero el Señor no se está impresionando por tus palabras o por mis palabras. El Señor quiere ver corazones. Mire, Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque el Señor quiere ver es hechos en lugar de palabras. Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y yo quiero insistir, no vamos a ir al cielo por obras, no, lo vamos a hacer porque vamos a ir al cielo por lo que Jesús hizo. Pero aquel Señor, Jesús, está diciendo, ¿para qué me dicen Señor si ustedes siguieron con la vida como querían? Casi que estamos despreciando su ministerio mesiánico, el de ser ese Mesías que limpió nuestra vida, que la condena que había sobre nosotros fue sobre él. Y por eso dice aquí que verdaderamente tenemos que hacer la voluntad de Dios ahora que estamos seguros de ir al cielo. Porque es que muchas veces decimos que queremos el reino, venga a nosotros tu reino, pero no entendemos que cuando decimos venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo al Señor, queremos hacerte nuestro rey. Y no porque le demos una corona y un cetro, no, porque le obedezcamos. Recordando eso, que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras motivaciones. El mismo Señor Jesús, en otra cita, en Mateo, capítulo 15, versículos 8 al 9, citó lo que el profeta Isaías expresó enviado por Dios Padre. Mateo 15, 8, 9 es la cita de Jesús recordando Isaías 29, 13. ¿Y qué dice Mateo 15, 8 al 9? Dice, este pueblo, él dijo, razón tenía Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Esta palabra Jesús la evocó cuando algunos fariseos cuestionaron la conducta de los apóstoles respecto a ciertos rituales, respecto a ciertas costumbres de la religión judía. Y dice aquí el Señor que enseñan ideas humanas. Y tristemente tenemos que decirlo, que eso no ha cambiado mucho en la actualidad.
La palabra de Dios ha sido adulterada, le han falsificado, adulterado con ideas de otras doctrinas como la nueva era y otras tantas de Oriente, y se ha hecho casi que una amalgama donde se enseña, por ejemplo, las regresiones para que una persona sea sana de un dolor que le causaron en la infancia. Entonces lo invitan a hacer regresiones, a revivir el momento en su corazón, en su pensamiento, para ir allí y limpiar esa herida. Jesús nunca hizo eso. Sí, la Biblia habla de que las equivocaciones de un padre, de un abuelo, puede afectar a su descendencia, pero no como una maldición que tiene que ser limpiada en 3, 4 sesiones de liberaciones. No, no, no. La palabra de Dios es muy clara. Las oraciones de Jesús fueron tan sencillas. Ningún endemoniado tuvo que ir a 3, 4 sesiones. Lo espero el próximo jueves. No, yo no veo eso en la palabra. Hechos en lugar de palabras, palabrería. Y entonces miremos qué dice Isaías 29:13, según la Nueva Traducción Viviente, que era la idea que estaba evocando Jesús en Mateo 15, 8 al 9. Isaías 29:13 leemos: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Te das cuenta? Aquí el Señor nos está llamando la atención, porque muchas veces estamos recitando versículos que no creemos, que no practicamos. Muchas veces estamos cantando alabanzas que nos gustan, escúchame, que nos gustan, pero no practicamos. Te amo más que a mi vida. Heme aquí, envíame a mí. Y tantas otras frases que nos aprendimos de memoria, pero que el Señor sabe muy bien que no nacen de nuestro corazón, que son reglas humanas, como vestir para ir a la iglesia. Las descripciones en la Biblia respecto a modas, respecto a atuendos, pues era de la época. Y no estoy diciendo que podemos ir como queremos, no, pero a veces estamos poniendo sobre la gente cargas que no son bíblicas, son producto del parecer de un pastor, de un director, de una obra, de una iglesia. Tenemos que ser claros y definir muy bien cuando estamos expresando un parecer nuestro de cuando estamos enseñando la palabra de Dios. Mi vida sí tiene que reflejar, pero delante de Dios, las apariencias, un buen actor es eso, una persona capaz de convencer a otros de un personaje. Bueno, la pregunta es, ¿estoy actuando yo para el público o vivo mi vida para el que conoce mi corazón y mis motivaciones? Ahí está la tentación de ser popular. Satanás le dijo al Señor, cuando lo subió a lo más alto del templo, lánzate que los ángeles te van a guardar. Jesús se hubiese hecho famoso si hubiese cedido a esa tentación. Mira, la única manera de resistir a las tentaciones del enemigo y de nuestra propia naturaleza es alimentándonos con la palabra de Dios y viviendo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, dice la palabra del Señor en Romanos 8, versículos 5 al 9. Romanos 8, versículos 5 al 9. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir
que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Escucha, la característica de la naturaleza pecaminosa siempre es enemiga de Dios. Nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. En algún momento, hablando con alguien conocedor de la palabra, me decía que no le gustaba esa palabra de controlados, que porque nosotros teníamos libre albedrío. Por supuesto, es que nosotros, por ese libre albedrío, decidimos si nos dejamos controlar por nuestra naturaleza o por el Espíritu Santo. Es que nosotros cedemos el control. Si yo hago lo que yo quiera, le estoy cediendo el control de mi vida a mi naturaleza. Si yo decido seguir la guía de Dios a través de su Espíritu, estoy permitiendo que el Espíritu controle mi mente. Y cuando se habla de control, no es que soy un autómata, no soy como un computador, un ordenador. No, es que decido que me controle. Decido qué hay en mi corazón. Por eso dice ahí, en el versículo 5 al comienzo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Y cuando se habla aquí de pensar, pues se refiere a ese lugar de nuestro ser incorpóreo donde tomamos decisiones. Y puede que química o anatómicamente se hable del cerebro, pero la Biblia habla del corazón. No órgano, corazón, el lugar de mis decisiones, sentimientos, emociones, pensamientos. Es nuestra decisión. El Señor nos ama y nos da la victoria. De otra manera, hubiese sido Dios, escúchame, muy injusto, enviando a Jesús a morir por ti y por mí, si Dios no nos amara, si Dios de alguna manera no conociera nuestro corazón. Dios sabe nuestras luchas. Por eso Él nos puede dar la victoria. Por eso dice en el versículo 9, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Por eso nuestra oración diaria debe ser, Señor, que tu Espíritu Santo esté hoy conmigo. Y no porque Él se vaya, no, es porque yo a veces ignoro la presencia del Espíritu. El Espíritu me muestra el camino, hablo del Espíritu Santo, pero yo decido si me dejo controlar por mi naturaleza, por mis instintos, por mis deseos, por mi parecer, en lugar de permitir que el Espíritu tome el control de mi vida y me lleve por el camino de la vida. Más adelante, y antes de orar, quiero que revisemos cómo hay circunstancias en la vida en las cuales no nos fijamos y nos parece normal, le restamos importancia. Pero mira, desde el Antiguo Testamento, desde el Salmo 34, escrito por David, en un momento de angustia, en un momento de sentirse perseguido, sentirse fugitivo, sin razón, escribió en el Salmo 34, del versículo 11 en adelante al 14. Dice, vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien,
busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Podríamos decir que esto es paralelo a lo que leíamos hace un momento de Santiago. La envidia, los celos no pueden hacer parte de mi vida. ¿Por qué? Porque voy a estar permitiéndole a esos sentimientos que controlen mi lengua, porque dice aquí en el versículo 13, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. El llamado que el Señor nos hace hoy, como su pueblo, como su iglesia, es a que ya de una vez por todas entendamos que la fe, sí, claro, se lleva en el corazón, en el pensamiento, sí, pero es que Salvador y Señor viene en combo, como nos dirían hoy en algún lugar de comercio. Yo no puedo creer en la práctica que Jesús es mi Salvador sin recibirlo como Señor, porque prácticamente, y pues se me ocurre como ejemplo, lo estaríamos usando: sálveme, pero déjeme con mi vida como estoy. Y el Señor nos ama tanto que hoy vuelve y reitera: ¿para qué me dicen Señor si no obedecen? Porque dicho de otra manera es: si me aman, obedézcanme. Palabras de Jesús también. Si en verdad creen que soy su Salvador y Señor, esperen en mí y síganme. Porque también Jesús lo dijo, que su yugo es fácil de llevar porque Él es manso y noble. En el Señor Jesús no hay celos, no hay envidias. Que el Señor nos ayude a entender que la vida cristiana no consiste en preceptos, en cuestiones eclesiales. A veces hemos copiado tanto de la religión oficial y no hemos entendido que el templo es un lugar donde nos reunimos como iglesia y que allí está el Señor, pero que también el Señor está en la oficina, el Señor está en el taller, el Señor está en el consultorio, en el transporte, en nuestro lecho, en nuestro comedor. Y entonces pensamos que al Señor no se le adora sino en el templo, como pensaban los judíos, por ser descendientes de Abraham. Hoy el Señor nos está diciendo: yo te amo, por eso di mi vida por ti, solo te pido que me hagas Señor de tu vida. ¿Qué es difícil? Dios lo sabe. Por eso nos dio el Espíritu Santo. La victoria está en el Espíritu Santo. Hace un momento leíamos en Isaías, más atrasito, aquí: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Y es que para hacer la voluntad de Dios solo se consigue a través del poder del Espíritu Santo. Humanamente no es posible. En Mateo 15, 8 al 9 también leíamos que el Señor nos dijo que no es de labios, no es con palabras, no es solo con cantos. La alabanza sí, que cantarle al Señor, claro que sí, desde el Antiguo Testamento se nos llama a hacerlo, pero con palabras sinceras, así sean alabanzas que no fueron inspiradas en nuestro corazón. Pero también el apóstol Pablo en Romanos 8, 5 al 9 nos decía, al final de la cita, que versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si el Espíritu Santo no está en nosotros, si no le permitimos morar y controlar nuestra vida, es imposible que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios nos muestra su amor, nos pide que seamos santos, pero Él sabe muy bien
que en nuestra humanidad no lo podemos hacer. Por eso nos dio el Espíritu Santo, que es Dios en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga por segunda vez, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque va a estar el Hijo. ¿Y qué va a hacer el Hijo? Nos va a llevar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El Espíritu Santo no nos va a llevar al Padre. El Espíritu Santo está aquí para darnos poder, es decir, para darnos la capacidad de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿No creen que deberíamos darle gracias a Dios por eso? Realmente el Señor está aquí para ayudarnos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Dios. Te alabo en todo tiempo, Señor, porque me siento indefenso, me siento incapaz, Señor, de salir adelante. Aunque mi orgullo a veces me hace creer que puedo. Pero, Señor, realmente estoy tan indefenso, tan en riesgo, que tengo que hoy declararte, Señor, te necesito. No para que resuelvan mis problemas, no solamente para que contesten mis oraciones, no, Señor. Es que te necesito para existir. Te necesito, Señor, para que en verdad tus propósitos se puedan cumplir en mi vida, de poder ser bendición a otras personas, Señor. Ayúdame a entender que tu amor por mí no es único, que tu amor por mí es el mismo amor que tienes por inclusive aquellos que yo no amo. Por eso tú me llamas a orar por los que me desean mal, a bendecir a los que me maldicen, porque ellos también son indignos de tu amor, pero dignos de tu gracia, como lo soy yo, Señor. Ayúdame a vivir una vida que refleje realmente lo que creo. Creo en ti, Señor. Quiero vivir para ti y por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo me dé las fuerzas cada día y que esta oración esté saliendo de corazones sinceros de todos los que me ven o escuchan. Que entendamos de una vez por todas que nuestra vida tiene que reflejar lo que creemos. Y si estamos llevando una vida que no te agrada, pues sí tenemos que replantear realmente en quién creemos. ¿En un Dios a mi servicio? ¿Un hacedor de milagros para mi bienestar? ¿O un Dios todopoderoso que resolvió mi problema? Mi problema de muerte eterna lo resolvió el Padre al enviar al Hijo a morir por mí, a resucitar por mí y para mí, y que el Espíritu Santo me acompaña. Señor, que tú traigas ese convencimiento en nuestras vidas, que no son palabras, son acciones las que llegan a tu altar. Que sí tenemos que orar, claro que sí, Señor, pero con corazones sinceros. Que tenemos que alabarte, claro que sí, Señor, pero en espíritu y en verdad, con motivaciones sinceras. Gracias, Dios, porque tú nos das la victoria. No terminamos aquí derrotados, al contrario, ya entendimos. Tú vas delante de nosotros, dándonos la victoria frente a las tentaciones, frente a los problemas, frente a los temores. Gracias, Señor, porque tú resolviste el problema más grande que yo tenía. La condena que pesaba sobre mí, muerte eterna. Pero tu Hijo Jesús ha pagado y me ha ayudado a salir adelante a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados, hay algo que se me pasó decir en su momento, y es que no es una opción producir frutos de arrepentimiento. Es decir, que mi vida muestre que, para volver a un ejemplo inicial, el Señor sembró en mí una semilla de naranja, pues Él espera de mí un fruto como naranja. El Señor sembró en mí su carácter, su amor, su misericordia, espera
ese fruto en mi vida. Y hay otra cosa que no es opción, y es servir a los demás. Y no solamente servir en el templo, en algún ministerio, no, que mi vida sea un servicio continuo. Por eso cuando el Señor Jesús lavó los pies a los discípulos, les preguntó, ¿ustedes entendieron qué hice? Y entonces nosotros aquí en siglo XXI pensamos que lo que el Señor nos enseñó a hacer es lavarle los pies a los demás. No, lo que Jesús enseñó esa noche y nos enseña a nosotros es que nosotros debemos hacer el oficio del esclavo, servir a los demás, sin esperar nada a cambio, sin reclamar derechos. Es que eso fue lo que Jesús hizo esa noche. No se trata de lavarle los pies a los demás, se trata de servir con un amor sincero, como lo hizo el Señor y como lo sigue haciendo hoy día a través del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hasta una próxima, y de verdad que Dios nos ayude a reflejar en nuestra vida al Dios que decimos seguir. Hasta una próxima oportunidad.